Con esto que he dicho hasta ahora, fíjense ustedes, he hablado acerca del miedo, del trabajo con el guardián del umbral y sobre todo de los condicionamientos y el fanatismo que nos podemos construir. Y por ello, finalmente hablaré sobre la participación del público general en los lumiciales. En el prefacio de nuestra liturgia gnóstica, el maestro Garga Cuchines nos dice, y leo: fueron abiertos los templos iniciáticos y sin distingos de credo, raza o color, se nos está dando la luz. Se requiere estudiar las obras del Avatara, ponerlas en práctica. Luego se buscará la ayuda en los grupos gnósticos debidamente autorizados. Una vez obtenida la preparación preliminar, viene la consagración. Y así los hermanos mayores nos podrán brindar su ayuda y experiencia. Este es el camino más sencillo en los comienzos de la era de Acuario, el más ameno, el del amor puro, el del hogar doméstico. Por medio del matrimonio casto lograremos la individualidad, valiéndonos de nuestra propia simiente, nuestra propia fuerza genética. Hasta aquí el maestro Garga Cuchines. Y el apóstol Pablo dijo: ¿no saben ustedes que son templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Eso lo pueden leer en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 3, versículos 16 y 17. Así que el verdadero templo de Dios es nuestro cuerpo. El cuerpo es el templo de nuestro espíritu. El cuerpo físico es sagrado, no es causa de pecado. El cuerpo de una mujer desnuda no es un pecado, pero así lo ven los fanáticos y dogmáticos religiosos. Los senos de las mujeres no son pecado, pero así ven los senos de las mujeres y sus pezones, las mentes de los perversos fanáticos. En las redes contemporáneas, en muchas redes sociales que dominan el mercado de la comunicación y la información, tales como Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Snapchat, Pinterest, WhatsApp, Facebook, los pechos de las mujeres están vetados, pero los de los hombres no. ¿Sí ven? Nosotros usamos los servicios de diferentes redes sociales, pero esos servicios no son nuestros. Creemos que ese espacio que tenemos nos pertenece, porque en el perfil aparece nuestro nombre. La realidad es bien distinta. Esas redes sociales son empresas privadas y en su mayoría bajo bandera estadounidense y en alguna gran medida china. Y supongo que habrá algunas europeas. Y siempre comentan la aparente hipocresía de estas plataformas al imponer un dudoso criterio de selección de publicaciones. Es decir, se pueden subir armas, pero si se muestra la sombra de un pezón femenino, te arriesgas a que te censuren y te eliminen de la red. Armas sí, pero se vetan los pezones femeninos. Esas son las reglas de la mentalidad puritana dogmática de los fundadores de las primeras colonias norteamericanas. Hay que conocer historia. En 1620, el barco llamado Mayflower transportó a los llamados padres peregrinos desde el Reino de Inglaterra, que hoy es la Inglaterra del Reino Unido, y los llevó hasta un punto de la costa oriental de América del Norte. Los padres peregrinos, los pilgrim, era un grupo religioso inglés llamados puritanos, que se había formado a finales del siglo XVI y que, estando descontentos con la iglesia anglicana que fundó Enrique VIII, el rey, y el ambiente político religioso
que surgió a través de esa fundación de la Iglesia Anglicana en su país, el Reino de Inglaterra, se sintieron incómodos porque los puritanos practicaban una filosofía más radical que las leyes de la Iglesia Anglicana, incluso con más fervor que los calvinistas, que eran los más fanáticos y dogmáticos de su época. Y entonces decidieron emigrar. Primero se fueron a Leiden, en los Países Bajos, pero allí las cosas no estaban mejor, de modo que decidieron irse en 1620 al Nuevo Mundo. Ellos iban en dirección de una colonia inglesa que había en el Caribe, pero por azar del destino, las tormentas hicieron que ese barco y sus migrantes se convirtieran en los primeros colonos anglosajones que se establecieron en la costa de Massachusetts, formando la primera colonia, la de Plymouth. Y esa doctrina puritana se conserva dogmáticamente en muchos sectores de la población norteamericana. Y como dicen las reglas de las redes sociales norteamericanas que dominan ese mercado del que estoy hablando, y entre comillas leo, ciertos públicos pueden sentirse molestos ante diferentes tipos de contenido y por eso eliminan las fotos con pezones femeninos. Y eufemísticamente dicen, no es censura, es que las empresas ponen las reglas del juego. Claro que es censura. Y se basa en el dogmatismo y fanatismo puritano, para el cual el pezón de una mujer es más dañino para la moral de los niños que las armas que cuelgan. Y muchos niños de edad escolar en Estados Unidos matan a sus compañeros escolares y a docentes también, pero no censuran las armas. Los pezones femeninos no matan, pero sí que dan vida y alimento a los bebés humanos, pero están censurados por la moral dogmática de los puritanos del siglo XVI. Fíjense ustedes, las armas no se vetan, se venden con mucha libertad y por eso hay tantas masacres escolares en Estados Unidos y no en otros lugares del mundo. Pero vender pezones, ¿de qué serviría? ¿Les haría más ricos? Claro que no. ¿Quién se iba a poner a comprar fotos de pezones o pezones de plástico o yo qué sé, la barbarie de cortar pezones de mujeres para venderlos? Esa salvajada no se le ha ocurrido, yo creo, hasta ahora más que a los fanáticos cristianos cuando se cortaban los pechos de las mujeres, en unos casos por castigo y otros mismos se autolesionaban ellas porque eso era pecado. ¿Sí ven? O sea, es que es un fanatismo y un dogmatismo de siglos pasados que todavía se siguen manteniendo y lo riegan por el mundo, porque las redes sociales están llevando eso a todo el planeta. Es decir, a la gente les enseñan a tratar los templos religiosos con respeto, porque esa es casa de Dios, pero no se les enseña a tratar nuestro cuerpo con el respeto debido al templo de Dios. El cuerpo de las mujeres es templo de Dios. Los pezones no son pecaminosos de la mujer, no lo son, como no lo son los de los hombres. Y tampoco son lesivos para la moral de los niños. Son parte de la naturaleza del templo de Dios y así se le debe mirar y así se debe enseñar. Son parte de la naturaleza humana y por tanto dignos de respeto, como cualquier otra parte de la anatomía humana. En la mente torcida de los fanáticos de los templos de piedra, son más adorados y respetados esos templos que el templo vivo de Dios, nuestro propio cuerpo físico. Hemos visto en la enseñanza de nuestros maestros, el maestro Garga Cuchines, que fue el gran sostenedor y difusor inicial de la doctrina del avatar de Acuario, que esa labor del avatar de Acuario era para abrir los templos iniciáticos por mandato del Sagrado Colegio de Iniciados. Pero nunca esos templos fueron templos de piedra o un lugar tenido por sagrado, sino un conocimiento que se imparte en un lugar particular, en el que lo más importante no es el lugar, sino los seres humanos
que están allí, porque los seres humanos somos el templo de Dios vivo. A pesar de que los templos iniciáticos fueron abiertos, en tiempos iniciales el movimiento gnóstico cristiano universal fue atacado. El maestro Samael Aun Weor tuvo que huir de Colombia para no morir asesinado, como tuvo que huir Mahoma de la Meca a Medina en el año 622 y que dio origen a la era de los musulmanes. Mahoma también fue perseguido por su idea religiosa. Y los musulmanes cuentan esa huida que llaman Égira a partir de esa fecha, sus años. Ellos no empiezan su calendario con Jesús de Nazaret, o empiezan con Mahoma y su huida de la Meca, como los judíos no empiezan con Jesús. Hoy día los judíos aceptan que Jesús fue un profeta, pero no el Hijo de Dios, de modo que ellos cuentan desde antes, ¿sí? Cuentan, no sé si del 1000 antes de Jesús o algo así. Fíjense ustedes, y el maestro Samael tuvo que huir para no morir asesinado. Y el maestro Garga Cuchines, que no salió de Colombia, también fue perseguido. Muchos saben que él era un potentado económico y fue arruinado y encarcelado, como previamente habían encarcelado al maestro Aun Weor. Por ese motivo de las persecuciones, como en la época de las catacumbas cristianas, nuestros predecesores tuvieron que ocultar sus ceremonias y sus lumiciales para protegerse de esas persecuciones. Pero eso pasó hace tiempo. El maestro Samael Aun Weor cerró el Sumum Supremum Santuario de la Sierra Nevada de Santa Marta y dijo que ese templo solo podía visitarse en los mundos internos. ¿Sí? ¡Qué sacrilegio! El lugar sagrado lo cerró, dijo que ya no, que ese sitio no sirve para nada, que ya no vale. Pero hay gente que se matan por poseerlo. Se han hecho guerra para ser dueños de esa zona, como lo han hecho con todos los lugares tenidos por sagrados en nuestro planeta. Nuestro planeta está lleno de cientos de puntos sagrados. Y eso ha hecho mejor a la humanidad. Adorar un lugar porque allí sucedió un acontecimiento místico, pero no adorar al templo de Dios. ¿Sí ven ustedes la locura? La locura del ego. En nuestra historia gnóstica hubo una hecatombe, una desgracia histórica, como suele ocurrir entre seres humanos. El maestro Samael Aun Weor pidió que se unieran alrededor del maestro Garga Cuchines. Pero después de la desencarnación del maestro Samael Aun Weor, la gran mayoría se fueron con los enemigos declarados del maestro Garga Cuchines, en lo que podríamos llamar como una gran deslealtad al maestro Samael Aun Weor. Pero intereses espurios, mantenidos por afirmaciones falsas, primaron y prevalecieron sobre la fraternidad y el mandato del maestro Samael Aun Weor, aún en vida del propio Avatara, pero gravemente enfermo. El gnosticismo samaeliano se fracturó. Nosotros seguimos el linaje de los maestros Samael Aun Weor y Garga Cuchines, y como los tiempos han cambiado y el sumum fue cerrado por las obras de discípulos desleales, hemos puesto por encima de los templos secretos y los lumiciales a los templos vivos de Dios. Así que hemos vuelto al mandato de los templos iniciáticos abiertos, sin distingos de credo, de raza, de color, para brindar luz a todos los seres y que puedan conocer el camino y, si quieren seguirlo junto con nosotros, consagrarse. Y lo que hacemos es que las ceremonias públicas se realizan en los mismos lugares que los rituales de segunda cámara. Eso se hace así en Colombia. La segunda cámara es de asistencia exclusiva para los consagrados a nuestra fraternidad. Pero ningún lugar es sagrado por sí mismo, sino por la presencia de los seres humanos que trabajamos en ellos por el desarrollo de nuestra espiritualidad. Yo invito a la Fraternidad Gnóstica de Ecuador que se enfrenten a sus dogmas, a sus fanatismos,
y antes de construirse fanatismos excluyentes, se acojan a la modalidad abierta de la fraternidad universal del Sagrado Colegio de Iniciados, al mensaje de los maestros de la venerable Logia Blanca. Templos abiertos, no templos ocultos, prevaleciendo la importancia del ser humano sobre los lugares de piedra, metal, madera y telas que se terminan convirtiendo falsa, dogmática y fanáticamente en las verdaderas casas de Dios. Eso no debe ser así. Y en nuestra tradición gnóstica cristiana, bajo mi dirección como patriarca y maestro gnóstico, no vamos a entrar por ese camino equivocado de falsos templos de Dios, porque el mensaje de Cristo es que nosotros somos los templos del Dios vivo. Debemos respetar los lumiciales y los templos como casas de oración que son, pero debemos respetar más a los seres humanos como templos de Dios vivo. Y yo les doy gracias por la paciencia de escuchar mi mensaje y ruego a la Divina Madre y a la luz de Cristo que vuestras mentes y vuestros corazones sean bañados de luz divina en estas ceremonias de Semana Santa y que la comprensión de la doctrina del Salvador del mundo florezca en cada uno de ustedes como una llama de luz espiritual. En nombre del Sagrado Colegio de Iniciados y de la Fraternidad Mundial, paz inverencial.